Para tratar de entender este tema, que puede sonar un poco complejo, vamos a hablar inmediatamente con César Puntriano. Él es abogado laboralista. Señor Puntriano, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, señor Puntriano, en principio consultarle qué significa que este Congreso haya aprobado por insistencia esa ley que elimina el régimen CAS. En términos laborales, ¿nos lo podría explicar, digamos, en términos sencillos? Claro que sí. Un primer tema a tener en cuenta es que aprobación por insistencia significa que aun cuando el Poder Ejecutivo haya observado la norma, el Congreso tiene la facultad de insistir en el texto y ellos mismos promulgarla para que pase a ser una ley. Es decir, normalmente las leyes, una vez que el Congreso las aprueba, son promulgadas, firmadas por el presidente, se publican en el diario oficial y pasan a ser una ley. En este caso, es el Congreso quien está insistiendo en esa ley y tiene las facultades para hacerlo. Por eso es que se llama aprobación por insistencia. En segundo lugar, lo que se pretende con esta norma es la incorporación al régimen laboral, digamos, del decreto legislativo 728 y a la ley de carrera administrativa a los trabajadores CAS. ¿Quiénes son los trabajadores CAS? Son personas que laboran en el Estado, que están contratados de manera temporal. ¿Tienen derechos laborales? Sí los tienen, pero no tienen estabilidad en el empleo. Esa es la principal diferencia, diría yo, entre un trabajador CAS y un trabajador de carrera o que está, digamos, en un contrato laboral ordinario en el Estado. Entonces, lo que está haciendo el Congreso con esta norma es pasar a los CAS hacia este régimen de contratación de carrera u régimen ordinario en el Estado. Esa norma tiene dos problemas de fondo que fueron los que generaron su observación por parte del Ejecutivo. Ajá. El primero es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, el Congreso no puede generarle gastos al Tesoro Público. Eso la misma Constitución Política lo prohíbe. ¿Por qué me refiero que aquí va a haber gasto? Porque los regímenes ordinarios o de carrera en el Estado frente al régimen CAS son más costosos. Como usted señaló hace un momento, como 4.000 millones. Imagínense, en una época tan complicada como esta, donde necesitamos más bien que existan recursos para destinarse a otros temas más urgentes, como el tema de salud, por ejemplo. Y en segundo lugar, es que ya desde hace algunos años se viene trabajando una reforma a los recursos humanos del Estado, a través de la creación de un régimen denominado régimen del servicio civil, al cual muchas instituciones públicas ya están migrando, que es un régimen que supone una estructura profesional basada en méritos. Hay toda una organización a la cual tiene que adaptarse la institución pública para migrar a este régimen del servicio civil. Pero si ahora se está diciendo de que los CAS pasan a lo que existe hoy, entonces con eso lo que se está haciendo es que se está disparando en el pie a esta reforma. Entonces, esos son los dos grandes problemas. Ahora, el Ejecutivo también ha observado la norma por el hecho de que aquí lo que va a ocurrir es un pase de CAS a régimen laboral común, digamos, en el Estado, de manera automática. Por ahí te piden que tenga 2 años consecutivos trabajando como CAS, pero no hay un concurso de méritos. Este es otro tema bien importante, porque para ingresar a la carrera estatal, exactamente, la meritocracia es fundamental. Y con este tipo de normas, pues honestamente se tira abajo esa meritocracia. Ahora, señor Puntriano, hay otro tema, además de estas acciones del Congreso de la República, hay otro tema laboral. Queríamos hablar con usted, por ejemplo, del subsidio a la planilla, algo que se había estado hablando hace algunos meses y por fin ayer el ministro de esa cartera, el ministro de Trabajo, el señor Palacios, dijo que el subsidio a la planilla empieza en abril y va a impulsar, varios puestos de trabajo. ¿Nos puede comentar, por ejemplo, señor Puntriano, en qué consiste este beneficio y, digamos, incentivo también para el empleo formal? Sí, claro. El año pasado
se aprobó un subsidio al inicio más o menos de la pandemia, que era para aquellas empresas que tenían en su planilla trabajadores que ganaban hasta 1.500 soles, se les devolvió un porcentaje de la remuneración. Eso se pagó en abril del año pasado aproximadamente. El objetivo era justamente ayudar a las empresas a pagar el sueldo y que esos trabajadores no fueran enviados a la suspensión perfecta. Como usted recordará, está vigente un régimen de suspensión perfecta. Luego se emitió otro decreto de urgencia hacia ya, digamos, noviembre más o menos del año pasado, donde se estableció un subsidio para planillas entre el 35 al 55% de las remuneraciones para aquellos nuevos trabajadores que sean contratados entre noviembre del año pasado y abril de este año. Es decir, lo que establecía la norma era: contrátame gente nueva y yo te voy a cubrir una parte del sueldo. 35% era el rango menor y 55% el rango mayor. ¿Cuáles eran los del rango mayor? Cuando se contrataba a jóvenes entre 18 y 29 años y que fueran indeterminados. Justamente... Entonces, sí, señor Puntriano, justamente es este ratio, ¿no?, de grupo de personas 18-24, los que también han recibido un golpe muy fuerte a razón de la pandemia. Lo que se busca es promover el empleo formal, porque tienen que estar en planilla, tengo entendido, y que además el sueldo tiene que ser de 2.400 soles aproximadamente, ¿me puede...? A 2.400, efectivamente. Exactamente. Ese es el tope. Entonces, ¿hay una mirada un poco más fina, cree usted, con esta iniciativa del Ministerio de Trabajo? Mire, este subsidio, como le decía, está vigente desde noviembre, y por lo menos vamos a decir así la versión 2 de este subsidio, porque como le decía, la versión 1 se pagó en abril del año pasado, y yo diría que en la estadística no ha supuesto una importante recuperación del empleo, ¿no? El mismo ministro de Economía ha salido a decir eso, ¿no? Ha salido a decir de que el PBI ha crecido a 0.5% a fines del año pasado, pero el empleo formal no. O sea, el empleo formal está rezagado. Entonces, yo creo que para que el empleo formal se recupere, una medida sería este subsidio, pero también es importante que arranquen, y digo arranquen porque se acuerda usted el nombre del programa Arranca Perú, ¿no? Que arranquen en serio estos programas de empleo temporal, que son importantes porque te generan un empleo temporal formal en obras de infraestructura, en obras públicas. Claro. Y también creo yo que este subsidio no solo debería ser para incentivar a la contratación, sino también ayudar a aquellas personas que están en suspensión perfecta de labores. Porque actualmente hay trabajadores que todavía continúan suspendidos, es decir, sin ganar sueldo, porque su empleador está económicamente mal, y esos trabajadores no reciben nada. Hasta el año pasado podían retirar su CTS, hasta el año pasado recibían un subsidio de 760 soles hasta por 3 meses, pero ya esos ingresos ya se acabaron. Entonces yo creo que el subsidio debería ser una combinación, tanto de un incentivo para la nueva contratación, como también cubrir a aquellos trabajadores que están ahorita en suspensión perfecta para ayudarlos. Porque la manera creo yo, de generar mayor empleo es aumentar contrataciones y evitar que las que están vigentes se extingan o se pierdan por esta situación económica por la que estamos pasando, ¿no? Entonces hay que ver ambos aspectos también. Señor Puntriano, con este subsidio a la planilla, ¿cuántos empleos se podrían recuperar? ¿Podríamos hablar ya de alguna estimación? Según las cifras que nos dio el Ministerio de Trabajo, el año pasado se perdieron como 2 millones de empleos formales, ¿no? La informalidad, que estábamos en un 70% de la población económicamente activa, saltó hasta más del 80%, que es lo último que ha dicho el ministro Mendoza, el ministro de Economía. Entonces, si bien no tenemos todavía una proyección oficial, yo creo que si los subsidios cumplen con su objetivo, yo creo que por lo menos deberíamos estar recuperando unos 500.000 puestos de trabajo formal, por lo menos. Un poco en base a lo que se ha ido perdiendo el año pasado, ¿no?
Ahora, aprovechando su presencia, señor Puntriano, y a propósito de que el lunes 8 de marzo es el Día de la Mujer, quería hablar también un poco sobre en qué condiciones están trabajando, si es que están trabajando también las mujeres en el Perú. ¿Cuánto le ha impactado, por ejemplo, la pandemia a ellas? Muchas de las mujeres dejaron de laborar y se quedaron en casa a atender a los pequeños, atendiendo al padre, al abuelo quizá, y no tenemos en cuenta de que muchas también de ellas eran jefas de hogar. ¿Cuánto ha golpeado, señor Puntriano, quizá en términos de ingresos económicos, esta pandemia a las mujeres? Definitivamente las repercusiones del COVID han afectado desproporcionalmente a las mujeres. ¿En qué sentido? No nos olvidemos que desde ya existía una brecha salarial entre el varón y la mujer, ¿no? Esta brecha se ha incrementado en los últimos meses, y no solo eso, sino que ha habido una reducción de la población económicamente activa de la femenina en el Perú. Según algunas cifras del INEI, nos decía que en Lima Metropolitana la población económicamente activa femenina había disminuido en un 50%. Y eso guarda lógica con lo que usted comentaba hace un momento, ¿no? Porque claro, si hay un enfermo en casa, pues lamentablemente, ¿no? Como quiera que el varón gana más que la mujer, por una distorsión en nuestro sistema salarial en el Perú y en el mundo, ¿no? Porque la brecha salarial no es solamente aquí, es en el mundo. Sí. Entonces, será el varón el que prefiera continuar trabajando y que la mujer se quede en casa cuidando a ese enfermo, ¿no? Lo cual es absolutamente injusto, pero es una realidad que ocurre en el país. Y eso no es un tema, Valeria, normativo, o sea, eso no depende de la ley, porque ya en el Perú tenemos leyes que exigen que exista equidad salarial entre el varón y la mujer. En el año 2018 el Congreso, no sé si recordarás, emitió una ley en ese sentido, ¿no? Ahora, la ley está, es una cuestión de cumplirla. ¿Esta ley, señor Puntriano, establecía también multas a las empresas que no respetaban, por ejemplo, esta equidad salarial? Por supuesto. O sea, ¿Y se tiene registro? ¿Y se tiene registro, señor Puntriano, quizá cuántas empresas han sido multadas el 2019, por ejemplo, por no respetar esta norma? Mira, más que un registro como tal de multas, digamos, a empresas que no respetaban la equidad salarial, lo que sí es cierto es que muchas de las acciones ya inspectivas de la SUNAPIL justamente han obedecido a este tema de la discriminación en el empleo. Entonces, porque es discriminación salarial justamente el hecho de que se pague a una mujer menos que al varón por el solo hecho de ser mujer? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque en realidad, si el trabajo vale igual, deben ganar igual. Si el trabajo de la mujer vale más, debe ganar más. Claro. Entonces, y esa norma, a propósito del Día de la Mujer, yo te diría que tiene las herramientas para que las empresas ajusten sus sistemas salariales. Por supuesto que sí. Señor Puntriano, permítame hacer una pausa. Nos vamos inmediatamente a la conferencia de prensa de la PCD. Muchísimas gracias, señor César Puntriano. Nos vamos inmediatamente. Acaba de iniciar la conferencia del